Estamos en la época en donde tenemos la mayor cantidad de información al alcance de nuestra mano. Estamos a un clic de saber muchas cosas y nos hemos acostumbrado a rodearnos de tecnología, y cuando hablamos de medicina y cuando hablamos de angiología y cirugía vascular nos remontamos a hacer estudios de gran envergadura como son la tomografía, la resonancia magnética, la angiografía, el estudio Doppler y toda esta serie de estudios que sin duda son una herramienta invaluable para el estudio y el manejo de la circulación. Pero se nos olvida muchas veces que gran parte del estudio de la circulación siempre ha estado al alcance de nuestras manos. ¿Por qué digo esto? Porque desde hace más de 2000 años, según los registros, Praxágoras y también en la cultura china de aquel lado lejano del mundo, ya se estudiaba el pulso. En esta ocasión vamos a hablar sobre el pulso. ¿Sabes qué es el pulso? Y no estoy hablando del pulso de la República. Estoy hablando del pulso desde el punto de vista médico, porque podemos hablar del pulso desde el punto de vista físico. Cuando hablamos de pulsos electromagnéticos, podemos hablar del pulso porque tú eres un buen dibujante y tienes buen pulso, o eres un buen tirador de arco, de lo que sea. Pero en esta ocasión, el pulso desde el punto de vista fisiológico para entender la circulación. ¿Qué es el pulso? Cuando hablamos de circulación, el pulso es la manifestación de un latido cardíaco. ¿Qué es el latido cardíaco? Acuérdense, el corazón es la bomba que impulsa la sangre alrededor de todas las arterias del cuerpo. Sin la bomba, que es el corazón, no hubiera circulación. Por lo tanto, el pulso es la manifestación de que hay una buena circulación. Normalmente nosotros tendemos como angiólogos que la cirugía vascular empieza a partir de Alexis Carrel, un cirujano francés que creó la técnica de las anastomosis. Han habido otras aportaciones a través de la historia, pero sin duda la angiología nació a partir de que se empezaron a tocar los pulsos y que se relacionó la palpación de los pulsos con la circulación y con el sinónimo de vida. Los signos vitales son la frecuencia cardíaca, que se mide con los pulsos, la presión arterial, la temperatura y la frecuencia respiratoria. Estos son signos vitales clásicos que todo ser humano debe de tener. Por lo tanto, saber estudiar los pulsos es una forma muy sencilla y práctica al alcance de todos los médicos, incluso tú que eres paciente, de evaluar y de entender cómo está tu circulación. ¿Qué es el pulso? El pulso es la manifestación del latido cardíaco en las arterias en donde nosotros tenemos un acceso fácil. Todas las arterias del cuerpo tienen pulso y tocar pulsos es una manera de evaluar qué tan mal o qué tan bien está tu circulación. Las formas más comunes de tocar los pulsos es tocar el pulso radial, tocar el pulso carotidio, el pulso femoral, el pulso popliteo y el pulso en los pies. Pero, ¿por qué vamos a hablar de los pulsos? Los pulsos se empezaron a estudiar hace más de 2000 años en la cultura china, ya en el lejano oriente, pero sin duda los registros históricos se dice que Praxágoras y Herófilo son los primeros que relacionaron el estudio de los pulsos con patologías cardíacas y patologías de la circulación. Y a lo largo de la historia, el estudio de los pulsos ha sido indispensable en la clínica o en el estudio físico de los pacientes. ¿Qué podemos estudiarle a un pulso? Al pulso le vamos a estudiar la frecuencia, que es el número de veces que se presentan en un lapso de tiempo, en este caso en un minuto. El pulso normal en un paciente sano debe ir de 60 hasta 100 pulsos por minuto, que siempre va a estar relacionado con el latido cardíaco. Vamos a estudiarle la intensidad, qué tan fuerte se siente o qué tan débil está. Vamos a estudiarle el ritmo, ¿qué quiere decir? El latido cardíaco siempre debe de tener un ritmo y así se debe mantener. Cuando hay variantes o fluctuaciones en el ritmo, son fácilmente de identificar y es cuando un paciente puede incluso tener palpitaciones en el momento que tú
llegas y tocas, esas variantes se van a manifestar. Y sin duda, esos son signos de alguna alteración en el ritmo cardíaco que deben de ser estudiados. Otro de los puntos que nosotros debemos estudiar, y eso lo podemos hacer, repito, no nada más los angiólogos ni los médicos, sino cualquier paciente, es la simetría. Es decir, que lo mismo que sientes del lado derecho, debes sentir igual del lado izquierdo. Cuando hay una variante o una alteración, es motivo de estudio. El objetivo de esta charla sobre los pulsos es hacer una campaña de concientización y una campaña para poder ayudar a la gente a prevenir complicaciones derivadas de la falta de circulación arterial. Poder detectar insuficiencia arterial a tiempo, poder detectar una isquemia, que es la falta de circulación, y evitar que el paciente llegue a una isquemia crítica. La isquemia crítica es el momento en que la circulación está tan alterada que está en riesgo la pierna. A lo largo de mi experiencia como angiólogo y cirujano vascular, y tras haber presidido la Asociación Mexicana de Pie Diabético, me he dado cuenta que es posible impedir amputaciones, evitar amputaciones innecesarias, porque muchas de las veces se manejan mal estos pacientes, porque estos pacientes necesitan ser ayudados para restaurar la circulación, y muchos de estos problemas que no se detectan a tiempo es la falta de conocimiento. Es muy fácil tocar los pulsos. No es necesario que tú seas médico, no es necesario que seas cirujano, no es necesario que seas angiólogo. Tú te puedes tocar los pulsos. ¿Cómo vamos a revisar los pulsos del pie? Como ahorita yo estoy cruzado de pie, aquí yo me puedo tocar los pulsos y los puedo comparar con los pulsos de la muñeca. ¿Cómo vamos a encontrar el pulso pedio, que es el pulso más importante del pie, aunque no es el único? Trazamos una línea del tobillo, de la parte externa, al primer dedo del pie o dedo gordo, una línea diagonal. La dividimos en 3 y en el tercio medio, ahí se debe tocar el pulso pedio. Y el pulso pedio debe ser de la misma magnitud, de la misma intensidad que el pulso de la mano. Otro pulso que debemos explorar es el pulso tibial posterior. El pulso tibial posterior se explora en la parte interna del pie. Está el dedo gordo o el primer dedo, ahí está el tobillo o malleolo interno, aquí exactamente atrás, exactamente aquí con mi pie cruzado, puedo tocar los pulsos. Igual los comparamos y lo normal es que el pulso se siente igual en el pie, en la tibial posterior, igual que en la arteria radial o en la arteria cubital. Si no lo sientes, si lo sientes disminuido, es necesario que tú acudas a una revisión con un angiólogo y un cirujano vascular. Él va a determinar si necesitas un estudio adicional como un ultrasonido Doppler, si necesitas un estudio como una angiotomografía o si de plano necesitas una angiografía para poder ver si tú tienes un problema. De no hacer esto, tu pie puede evolucionar a algo que se llama gangrena seca o necrosis y puedes perder un dedo, todos los dedos o incluso la extremidad. Lo importante de este mensaje es hacer conciencia. Hace muchos años, aún es vigente la campaña, les enseñaban a las pacientes, a las mujeres, a explorarse la mama, a hacer una autoexploración. Actualmente es común que las mujeres se revisen buscando algún nódulo, alguna bolita que normalmente no debe de sentirse. Es igual de sencillo y eso no es exclusivo para las mujeres. Tanto hombres como mujeres debemos de saber revisar los pulsos. Esta campaña es una iniciativa personal encaminada a poder detectar si tú tienes un problema de circulación arterial. ¿Quiénes son los pacientes que tienen mayor riesgo de sufrir un problema de insuficiencia arterial? Sin duda son los pacientes con diabetes, los pacientes fumadores, pacientes que tienen antecedentes de colesterol elevado, también conocido como dislipidemia, colesterol o triglicéridos, pacientes que tienen cualquiera de estas tres o incluso las tres juntas, pacientes que tienen antecedentes en la familia de que ya su papá o su mamá
fue amputado por un problema de circulación. Si tú estás en este grupo, es importante que tú te revises los pulsos. Y como te lo dije, tocar los pulsos. Y si tienes alguna duda, ir al médico para terminar de hacer una exploración y evitar resultados fatales. Si eres mayor de 60 años, también aumenta el riesgo de enfermedad arterial periférica. Yo te invito a que te toques los pulsos. Si tú eres médico y me estás escuchando, los pulsos sin duda deben de ser una maniobra de exploración cotidiana en tu consulta. Si tienes duda de no palpar los pulsos, si no los sientes, el paso siguiente es mandar al paciente con el angiólogo y cirujano vascular para que haga un estudio más concienzudo de la circulación. Soy el doctor Flores Nazario, angiólogo y cirujano vascular. Esto es Circulando.